Vamos a ir al estudio de la palabra. Pueden ir buscando allá al final del Antiguo Testamento el libro de Nahum. No es muy conocido, ¿no? Nahum. Bueno, mientras van buscando, permítanme contarles una pequeña historia. Resulta que un hombre dice que se encontró un capullo de mariposa. Le causó curiosidad y lo llevó para su casa. Y este hombre comenzó a ver que por un orificio muy pequeñito, la mariposa hacía esfuerzo para salir de ese capullo. Él veía que a esta mariposa como que le costaba demasiado trabajo poder abrir ese orificio y para salir. Y entonces él tomó unas tijeritas y cada vez que él veía que la mariposita como que se cansaba, ¿verdad? Entonces él la ayudaba y rompía un poquitico más el capullo, ¿verdad? Y la mariposa otra vez hacía esfuerzo, luego llegaba un tiempo otra vez como que se cansaba y este hombre otro le ayudaba con las tijeras a romper el capullo, ¿verdad? Al final la mariposita pudo salir de ese capullo, pero cuando salió tenía las alas pequeñitas y sin fuerzas, no podía volar. Lo que este hombre con su buena intención ignoraba era que cada esfuerzo que hacía la mariposa para salir activaba unos fluidos que llegaban a sus alas y las hacía grandes y fuertes. Así que con la intención de ayudarla, le privó de ser una mariposa grande y fuerte. Mis hermanos, asimismo, si Dios nos librara a nosotros del sufrimiento, a veces del esfuerzo, del dolor, de la aflicción, nos privaría también de ser fuertes y libres. Tal vez nos haría débiles e inválidos. Por eso vamos a hablar en esta mañana algo relacionado a esto. En Nahum, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 7. Nos dice: el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén, ¿verdad? Amén. Un refugio seguro cuando llegan dificultades. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que podemos refugiarnos en Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida? ¿Cierto? Dice, Él está cerca de los que confían en Él. Mis hermanos, miren, esta promesa tiene que ver o tendría que hacer vibrar nuestro corazón, porque es una tremenda promesa. ¿Saben por qué? Miren, porque millones de personas en el mundo se han sobrepuesto, han enfrentado dificultades y han salido avantes confiando en esta promesa, apoyados en esta palabra, mis hermanos. Han soportado grandes dificultades en la vida, repito, apoyados, confiados en esta promesa del Señor. Así que, mis hermanos, cuando sientas que todo está perdido, que tal vez ya no haya esperanza, cuando sienta que tal vez no haya posibilidades en la vida, cuando vea que el futuro es incierto, que es negro y oscuro, mis hermanos, recuerda, el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan dificultades y que Él está cerca de los que confían en Él. Está cerca de nosotros si confiamos en Él. Miren, mis hermanos, otra de las promesas maravillosas, más reveladoras y más alentadoras que también encontramos en la Biblia, la pronunció el mismo Señor Jesucristo antes de ser entregado voluntariamente para ser martirizado. Evangelio de Juan, capítulo 14.
Vamos a leer el verso 1 al 3. Dijo el Señor: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Nos está diciendo aquí el Señor que tengamos fe, que resistamos, que confiemos en Él en todo momento. Dice, yo me voy, pero voy a volver. Pero dice, mientras eso sucede, mientras yo no regrese, es decir, el tiempo que van a estar aquí sin mí, ¿qué dice el Señor? Dice, no se desesperen. Dice, no se turbe vuestro corazón. Esta, mis hermanos, es una promesa. Todos sabemos que en nuestro corazón, mis hermanos, existen cosas, pasan cosas que alteran o que confunden, ¿verdad?, nuestro corazón. Alteran nuestra vida, perturban nuestros pensamientos, nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos, mis hermanos, tenemos en nuestra vida luchas, ¿cierto? Todos tenemos luchas, sufrimientos, aflicciones, pruebas, dolores. Situaciones difíciles que muchas veces, mis hermanos, o generalmente, nosotros no entendemos. No podemos entender. Unos luchan con problemas de carácter, otros con vicios, otros con diferentes pecados, otros con dolores en el alma, otros con dolores en el cuerpo. Un montón de cosas, ¿verdad?, que afligen o que perturban nuestro corazón. Todos, repito, todos cargamos con algo en nuestra vida que nos perturban, que a veces nos roban la paz y el gozo. Y el problema es que generalmente todos también tratamos muchas veces de ocultarlo. Que nadie sepa que estoy pasando por momentos difíciles, que estoy sufriendo, que hay dolor en mi corazón, en mi alma. Mis hermanos, miren, si existe algo que nos hace iguales a todos los seres humanos, ¿saben qué es? El sufrimiento. El sufrimiento. Podemos dividir, digamos, a los hombres en tres clases. Los que están sufriendo, los que están en la prueba, aquellos que están saliendo de la prueba y los que van a entrar a la prueba o al sufrimiento. No hay más grupos de personas, esos son los tres grupos. Los que están saliendo y los que van a entrar. Así es la vida, mis queridos hermanos. El sufrimiento, mis hermanos, es algo que va a acompañar al hombre en algún momento de la vida. En algún momento de nuestra vida va a llegar el sufrimiento, va a llegar la prueba, el dolor y la aflicción. Y ese dolor, ese sufrimiento, esa aflicción, mis hermanos, a veces o generalmente, repito, es inexplicable. No entendemos. ¿Cierto? Por eso cuando llega el dolor, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué decimos? Pero ¿por qué a mí, cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Como le he dicho siempre, ¿y por qué a otro no? No entendemos, es inexplicable, mis hermanos. Estamos haciendo las cosas bien, estamos amando a Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos siendo diligentes y de un momento a otro, ¿qué pasa? Aparece el dolor en nuestra vida, aparece el sufrimiento en nuestra vida. No lo entendemos. ¿Recuerdan a Daniel? Creo que el domingo pasado hablamos de Daniel, ¿cierto? Un hombre íntegro, un joven íntegro, que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que honraba a Dios. Y cuando menos pensó que se encontró en el foso de los leones.
por hacer lo correcto. ¿Recuerdan a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego? Jóvenes también que amaban a Dios, jóvenes íntegros, que honraban a Dios, que amaban a Dios, y cuando menos pensaron, se encontraron en el horno ardiente de Nabucodonosor. Inexplicable, ¿verdad? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Y de un momento a otro, en un solo día, mis hermanos, oye, en un solo día perdió todo. Todos sus bienes. Era un hombre riquísimo, ¿verdad? No perdió cualquier pendejada. Era un hombre rico. Y en un día perdió todo, incluyendo sus 10 hijos. Inexplicable, ¿verdad? ¿Recuerdan a José? ¿Qué hizo José? ¿Qué malo hizo José? Amar, servir y obedecer a Dios. Fue lo único que hizo José. ¿Y dónde resultó José? En la cárcel, ¿verdad? José no había pecado contra Dios, no había hecho absolutamente nada malo que amar, servir a Dios, servirle con todas sus fuerzas, ¿verdad? Es inexplicable, mis hermanos, que de un momento a otro fue lanzado, injuriado, calumniado y acusado infamemente y fue a parar a la cárcel. Varios años, no fue uno, varios años allí en la cárcel, mis hermanos. ¿Ustedes se imaginan a Satanás susurrándole al oído a José, allí en la cárcel? Oye, José, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios a quien le sirves constantemente? ¿No dice que es un Dios fuerte y poderoso? ¿Dónde está? ¿Qué nos dicen, mis hermanos, a veces cuando estamos pasando por una prueba, verdad? ¿Qué nos dicen los impíos, a veces hasta mismos parientes, sino deje de ir por allá a la iglesia? ¿De qué le sirve? Mire cómo está sufriendo. Mire lo que le está pasando. Qué bien es servirle a Dios así. Mis hermanos, oído, habrá momentos en tu vida y en mi vida en que lo que nos suceda no parezca tener sentido. No podemos explicarlo, no hay explicación humana. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjense lo que dice este texto. No te apoyes en tu propio entendimiento. Porque, repito, habrá cosas, mis hermanos, que no podemos entender en la vida. No tienen explicación. Isaías capítulo 50, verso 10 y 11 dice: entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. ¿Qué nos enseña este texto, mis hermanos? Que podemos estar sirviendo a Dios, podemos estar haciendo las cosas bien, podemos estar amando a Dios, siendo diligentes, responsables con las cosas de Dios. Y en algún momento, mis hermanos, nos vamos a encontrar caminando en tinieblas. En algún momento. Va a haber momentos, mis hermanos, recuerden, en que no tenemos explicación a las cosas que nos sucedan. No sabemos dar explicación. Más sin embargo, repito, podemos estar haciendo las cosas bien. Podemos estar caminando correctamente de la mano del Señor. Miren, otro ejemplo de estos lo vivieron los mismos discípulos del Señor. Vamos a ir a Mateo, capítulo 14. Capítulo 14, verso 22 dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Ahora fíjense,
Los discípulos no estaban allí en aquel lugar porque estuviesen haciendo o estuviesen desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Dicen que mismo Jesucristo les insistía para que fueran. Ellos estaban allí, mis hermanos, en aquel lugar porque precisamente estaban haciendo lo que Él les dijo. Estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Estaban obedeciendo a Dios. Mis hermanos, por eso permítanme decirles que no hay nada, oído, absolutamente nada que nos suceda que Él no lo permita o que Él no lo ocasione. De una forma o de otra, mis hermanos, su providencia siempre va a estar allí, en aquella situación, sea cual sea, siempre. De alguna manera o de otra, somos gobernados por su providencia. Podamos verla o no, lo entendamos o no. Es un hecho, mis hermanos, es un hecho que Dios no ha renunciado a su soberanía. Dios continúa siendo rey del universo y Él continúa siendo soberano y controla todo. Ese es el Dios en el que creemos, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para sus hijos? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, mis hermanos? Dios, mis hermanos, oído, Dios quiere engrandecernos y no consentirnos. Por eso Dios nos pondrá en algún momento en dificultades, en problemas, porque Él quiere hacernos santos, santos. Él está más interesado en nuestra santidad que en que tengamos un flamante vehículo, una hermosa casa, un buen sueldo. Él está más interesado, repito, en nuestra santidad. Y por eso muchas veces nos pondrá en dificultades, nos pondrá en problemas, nos pondrá en pruebas. Fíjense, el Señor mismo diseñó ese problema de los apóstoles. Él mismo lo diseñó para ellos. Él fue el que los envió allí, a aquel lugar, porque querían que ellos fueran hombres maduros. Eran los responsables después de extender el evangelio, mis hermanos. Tenían que ser hombres de carácter, ¿verdad? No chillones como muchos de nosotros, que cualquier cosa que nos pasa ya estamos chillando, renegando, no volviendo a la iglesia, apartándose de Dios. No, Él quería hombres fuertes, maduros. Por eso los colocaba en dificultades, mis hermanos. Miren, el Salmo 4.1 dice en la versión de Reina Valera, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sabe quién escribió esto? David, el rey David. Dice, cuando estuve en angustia, cuando estuve en problemas, en dificultades, cuando estuve sufriendo, dice, tú me hiciste ensanchar. ¿Saben, mis hermanos? Los periodos, ¿os recuerdan los periodos en que tú tal vez has crecido más espiritualmente? ¿Sabe cuándo es? Cuando su amigo problema le visita, ¿verdad? ¿Sabe cuándo es que la gente llega más a las iglesias? Cuando hay dificultades, ¿verdad? Cuando hay catástrofes, cosas difíciles, ¿verdad? Pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, pérdida de muchas cosas, la gente llega a la iglesia, ¿verdad? En momentos de dificultad, en momentos de dolor y de sufrimiento. Mis hermanos, obvio que todos disfrutamos el no tener problemas, ¿verdad? Sería hermoso. ¿Quién no va a querer vivir así sin ningún problema? Ojalá pudiésemos vivir sin problemas. Pero recuerden el capullo mariposa, ¿verdad? El esfuerzo, el sacrificio nos hacen fuertes. Las pruebas nos hacen fuertes, mis hermanos. ¿Saben ustedes que el dolor tiene un poder protector en nuestra vida? A veces les he dicho a muchos, pero los que no escucharon les recuerdo. Hablando de la lepra, ¿verdad? La lepra, el leproso. El leproso tiene un problema, es que él pierde la sensibilidad. Puede coger un pocillo caliente y sus dedos se le derriten porque no siente el dolor. Por eso, mis hermanos, el dolor tiene un poder protector, nos ayuda. Cuando hay algo que nos duele, ¿verdad? Está avisándonos, oiga, algo pasa, ¿verdad? Cuando hay dolor en nuestro cuerpo, ¿qué está diciendo? Pilas, ¿verdad? Algo pasa. Siempre el dolor, mis hermanos, tiene un poder protector.
nos ayuda a librarnos de algo. Ahora, fíjense que el Señor los envió allá al mar de Galilea, ¿verdad? Dice la Biblia que Él se fue para el monte. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús en el monte? ¿Por qué se fue para allá? Los apóstoles están allá sufriendo, allá en medio de esa tempestad. Dicen que se fue para el monte. ¿Qué estaba haciendo Él allí en el monte? Ahora, en primer lugar, Jesús subió al monte. ¿Saben qué pasaba? Que desde allí, ¿qué hace uno cuando está más alto que los demás? Tiene buena visión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, desde aquí puedo ver quién está durmiendo, quién está chateando, porque tiene uno, ¿cierto?, ventaja. Jesús fue al monte y comenzó a ver a sus discípulos. Él sabía, los de ahí los veía todo lo que pasaba. Vio cómo comenzó a formarse en las nubes, cómo comenzó la barca a moverse, cómo los discípulos cómo comenzaron a asustarse, a tener temor, a asustarse, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿saben qué hacía Jesús en la montaña? Él estaba orando allí, estaba orando por ellos, estaba velando por ellos. Miren, dice en Marcos 6:46, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar por ellos. Ellos no lo podían ver a Él, no lo podían ver, pero Él sí los podía ver, mis hermanos. Él nunca les quitó la mirada de encima, nunca los abandonó. Ellos tal vez pensaban allí en medio de la tempestad, Jesús nos abandonó, ¿cierto? Pero no, Él los tenía siempre en la vista. Él estaba orando por ellos, estaba intercediendo por ellos. Por eso, mis queridos hermanos, esta es una hermosa promesa. Estás pasando por un momento difícil, hay dolor en tu corazón. Tenga la absoluta certeza de que Jesús ora por ti, Jesús vela por ti. Jesús nos está viendo, Él nos observa en todo momento. Miren, Mateo 14:25 dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Esto es bien importante esta parte, caminando. Faltó el maicito. Se me ríen con pena, tranquilo, no se preocupen. Esta parte es bien importante, dice caminando sobre el agua. ¿Qué horas eran? Ahora sí, los que se ríen, busquen la Biblia a ver. A las 3 de la mañana. Mis hermanos, las 3 de la mañana es la hora más oscura de la noche. Y a la hora más oscura llegó Jesús. Fíjense, la hora más oscura. La pregunta es, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no llegó antes? ¿Acaso Jesús era cruel? ¿Jesús quería hacerlos sufrir? ¿Jesús estaba burlándose de ellos, viéndolos cómo lloraban como nenas, como algunos? Bueno, de aquí no, de otro lado. ¿Por qué no vino antes, mis hermanos? Ustedes se imaginan a los discípulos allí en esa tempestad ya con las olas, tal vez ven las olas por encima de ellos, los iba a tragar esas olas diciendo, ay, ¿dónde estará Jesús? ¿Dónde estará Jesús? Si Él pudo alimentar a 5,000 personas, ¿por qué no viene a salvarnos? ¿Será que no nos ama? ¿Será que no nos quiere? Mis hermanos, Él nunca se había olvidado de ellos. El problema no era que Él se hubiese olvidado de ellos, el problema era que ellos se habían olvidado de Él. Habían visto el día anterior tal vez alimentar a 5,000 personas con unos cuantos panes y peces. Un milagro tremendo, ¿verdad? Y ahora estaban asustados. En lugar de confiar en su maestro, de confiar en el Señor. Miren, estas palabras las dijo un gran erudito hombre de Dios. La voluntad de Dios, oído, quiero que se lo meta en su cabecita. La voluntad de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te pueda proteger. Recuérdalo. La voluntad de Dios nunca te puede llevar donde su gracia no le pueda proteger. Así es el Señor, mis hermanos. Esto es una verdad eterna. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y naveguen al otro lado. Él no les dijo, vaya y húndanse, ¿verdad? Les dijo, vayan al otro lado.
Él tenía un plan para ellos y de pronto los discípulos se ven en medio de esa tempestad, de esas olas gigantes. Repito, que parecía que fueran a tragárselos, que caía sobre sus cabezas. Dice la Biblia que los discípulos a esa hora al comienzo se asustaron. Cuando Jesús venía hacia ellos, dice que ellos vieron como un fantasma. Pues imagínense que iban a pensar que Jesús venía ahí. Dice que ellos vieron algo como un fantasma y se asustaron. Pero de pronto ese susto dice que se convirtió en gozo. Porque le escucharon decir, yo soy, no teman. El Señor dijo, yo soy, no teman. ¿Saben qué pasó con mis hermanos? Que Jesús usó ahí el nombre más sagrado para los judíos. ¿Sabían eso? ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, cuando vaya donde Faraón a sacar a mi pueblo, ¿qué les digo? Que quién me envió? ¿Qué dijo Dios? Diles que el yo soy te envió, ¿verdad? Aquí Jesús le dice a los discípulos, no teman, yo soy. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús caminó sobre las olas? ¿Será que Jesús quería hacer teatro? ¿Será que Jesús quería mostrarles, mire el poder que yo tengo, puedo caminar sobre las olas? No, mis hermanos, había algo mucho más allá de ese mensaje, mucho más allá de ese milagro. Jesús nunca hizo milagros para fanfarronear. Había algo detrás, repito, de ese milagro. ¿Saben cuál era? Miren, cuando los apóstoles están ahí sufriendo, ¿qué era el mayor temor de ellos? ¿Cuál era el mayor temor? Las olas gigantes, ¿verdad? Y Jesús venía caminando sobre las olas. ¿Saben cuál es el mensaje, mis hermanos? Lo que parece que va a caer sobre sus cabezas, sus temores, sus miedos, dice, ya está bajo mis pies. Es el mensaje del Señor ahí. No temas, estas olas están bajo mis pies. Mi amigo, hoy el Señor te dice a ti también, no temas. Tus problemas, tus aflicciones, tus dolores están bajo mis pies. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mis hermanos, Dios está por encima de toda circunstancia. Está por encima de toda ola, de todo riesgo, de todo sufrimiento, de todo problema. Por eso, mi amigo, téngalo presente. Hay temores en tu vida, hay problemas, hay dificultades, hay sufrimiento, hay dolor en el corazón, mis hermanos. Recuerden que siempre vamos a estar protegidos por el poder de Dios. Él no nos ha abandonado, Él está ahí. Nosotros no lo podemos ver, pero Él sí nos puede ver, mis hermanos, en todo momento. Y no se agarre a la distorsionada y equivocada y falsa idea de que el cristianismo es solo color de rosa. Eso no existe, mis hermanos, no es así. Si usted lo piensa así, vas a tener problemas en algún momento. La vida cristiana, mis hermanos, no sucede de esa manera. Dios no lo prometió de esa manera. Si nosotros estudiamos la Biblia, vemos que muchos de los grandes hombres de Dios, hombres que Dios usó de una manera poderosa, en la Biblia, mis hermanos, todos tuvieron problemas, todos tuvieron dificultades, todos sufrieron, pasaron por pruebas difíciles, pruebas que les hicieron salir lágrimas. Job, no es más, vivió un momento difícil en su vida, ¿verdad? Job quiso argumentar con Dios. Si usted lee la Biblia, Job quiso argumentar con Dios. Quiso pedirle explicaciones, quiso decirle como quien dice, Señor, usted me debe una explicación, ¿por qué esto? Él no lo entendía, ¿verdad? Job no lo entendía, pero Dios sí lo entendía. Nosotros no lo entendemos, pero Dios sí lo entiende. ¿Recuerdan a Jonás? Aquel de, ¿no Jonás? Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Él no podía entender cómo Dios iba a salvar, cómo iba a librar a ese pueblo malo, perverso, que había esclavizado, que había hecho sufrir a su pueblo, su propia nación. Job no entendía, ¿cómo es posible que vaya a salvar a esos miserables tan malos? No lo entendía, ¿verdad? Pero Dios sí lo entendía. Él no podía aceptar que ese pueblo
se fuera a salir con la suya. Pero mis hermanos, Dios tenía otro plan, ¿verdad? Dios tenía otro plan para ellos. Dios sí lo entendía. Nos hemos preguntado a veces, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto pícaro? ¿Por qué tanto malandrín? Solo basta prender la radio o las noticias para ver todo lo que está sucediendo, mis hermanos, a nuestro alrededor. Toda la violencia que estamos viendo a diario, toda la corrupción. ¿Y qué nos decimos? ¿Por qué Dios, verdad? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vienes y pones orden a esas cosas? ¿Por qué permites que pasen esas cosas que están pasando? ¿Por qué? Pues mis hermanos, les tengo una noticia, que el profeta Habacuc se preguntaba lo mismo. Exactamente lo mismo. Le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios? ¿Qué está pasando? Ahora, ¿y qué decir del apóstol, perdón, de Juan el Bautista, del profeta Juan el Bautista? ¿Qué dijo el Señor de él? Que de hombre no ha nacido un hombre, ¿cierto?, más grande que Juan el Bautista. ¿Saben qué pasó? Que Herodes lo apresó, lo metió en la cárcel y un día decidió hacerlo más corto de estatura. Le cortó la cabeza. La pregunta es, ¿por qué? ¿No amaba a Dios a Juan el Bautista? ¿No le servía Juan el Bautista a Dios? De hecho, muchas veces encontramos que el mismo Juan Bautista allí en la cárcel se preguntaba, ¿verdad? ¿Qué está pasando? De hecho, mandó emisarios, vaya, pregúntenle a Jesús, ¿cierto? Si es el que es o qué, ¿por qué? ¿Por qué no me saca de aquí? ¿No amaba, acaso no amaba a Dios a Juan el Bautista? ¿No lo amaba? El apóstol Pablo, por ejemplo, el príncipe de los apóstoles prácticamente, fue el hombre que más escribió cartas en la Biblia, casi escribió más de medio Nuevo Testamento. Y cuando él escribía muchos de sus escritos, él estaba diciendo que estaba perplejo, no entendía lo que estaba pasando, no entendía, no tenía explicación. Ahora, mis hermanos, Job, Habacuc, Jonás, Juan el Bautista, Pablo, usted y yo, todos mis hermanos vamos a enfrentarnos en algún momento a circunstancias en nuestra vida que cuando lo que nos suceda no tenemos respuesta, no tenemos explicación, no podemos explicarlo. ¿Por qué? Ahora, si usted piensa que las cosas siempre van a tener una respuesta o una explicación, mis hermanos, pues, o que van a tener sentido, pues nos vamos a ver, repito, en cualquier momento en grandes dificultades. Porque las cosas no siempre tienen sentido en nuestra vida. No tienen una explicación humana. Pero aunque las cosas no parezcan tener sentido hoy, no significa que no tengan sentido mañana. Aunque las cosas no tengan sentido para nosotros, no significa que no tengan sentido para Dios. Porque recuerden, mis hermanos, hay cosas que Él está por encima de nosotros, sus pensamientos están por encima de nosotros, sus caminos son más grandes que los nuestros. Hay cosas, mis hermanos, que no es para que las entendamos, sino para que las aceptemos. Recuerda, no fuimos llamados a solucionar los problemas de esta vida. Fuimos llamados a vivir esta vida. A eso hemos sido llamados. José, recuerden, José no entendió lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero si leemos en el capítulo 50 al final, nos vamos a dar cuenta que todo lo que José pasó no era más que un rompecabezas que Dios estaba armando. Recuerden, José llegó a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra. Y de él dependió la subsistencia del pueblo de Dios más adelante. También tenía que ser un hombre, ¿verdad?, fuerte, de carácter. No cualquiera podía hacerlo. Miren, Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, nos dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse.
Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cuán altos son los caminos y los pensamientos de Dios? ¿Cuán altos? Yo no lo sé, ni usted tampoco lo sabe. Cuán más altos sean los cielos que la tierra, así son los pensamientos y los caminos de Dios. No los podemos entender. En un futuro tal vez, cuando estemos allá en la presencia del Señor, vamos a poder entender, mis hermanos, tal vez el origen de muchas de nuestras lágrimas, de por qué eso llegó a nuestra vida. Pero mientras eso sucede, no tenemos respuesta, no tenemos explicación. Miren, el mismo Señor Jesucristo, el hombre más bueno y perfecto que haya venido o existido sobre la faz de la tierra. Nadie como Él en perfección y en amor, mis hermanos. Aún así, sufrió la mayor injusticia que un hombre pudiese recibir en esta tierra. El hombre más bueno y perfecto, mis hermanos, llevó el mayor dolor, el mayor sufrimiento, la mayor traición que un hombre en la tierra pudiese recibir, sin hacer absolutamente nada malo, por ser bueno y perfecto. Por eso, con toda autoridad, Él nos dice: no se turbe vuestro corazón, confíen en mí. Mientras yo regrese, confíen en mí. Miren, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Fíjense, este texto no está diciendo que Él nos va a librar de las aflicciones, ¿cierto? No está diciendo eso. ¿Qué dice? Que Él nos guardará en paz, que Él llenará nuestro corazón de gozo. Él prometió ser nuestro mejor refugio, nuestro mayor amparo. Y en la noche más oscura, en el momento más difícil, mis hermanos, es cuando viene su promesa diciéndonos: yo voy a traer paz a tu corazón, confía en mí, no se turbe vuestro corazón, yo soy tu refugio más seguro. En ti puedes hallar paz y gozo. Amigo, el evangelio muy probablemente, muy posiblemente no te va a librar del problema del sufrimiento, pero el evangelio sí te va a librar del mayor problema del ser humano. ¿Saben cuál es? El pecado. De eso sí nos va a librar, mis hermanos. Es una de las promesas más grandes y alentadoras que encontramos en la Biblia. Que mientras estemos en este mundo inundado de pecado, de maldad, de gente mala, mis hermanos, habrá sufrimiento en algún momento, habrá dolor. Tendremos que pasar pruebas, aflicciones difíciles en nuestra vida. Es una promesa también, porque a algunos solamente les gusta nombrar y mencionar las promesas bonitas, ¿verdad? Las que nos gustan. La gente le encanta escuchar esas promesas, que vas a ser rico, próspero, buena salud, nunca te enfermas, etcétera, etcétera. Pero estas promesas también son promesas, que vamos a pasar dificultades, tendremos aflicciones, dolores, sufrimiento en la vida. Esa también es una promesa, mis hermanos. No podemos hablar de unas y no de las otras. Pero generalmente, ¿saben qué es lo que hacemos? Que resultamos culpando a Dios siempre de todo. Dios siempre es el culpable. ¿Saben ustedes que las mayores marcas que cargamos en nuestro cuerpo generalmente son ocasionadas por apartarnos de Dios, o por desobedecer a Dios, o por no tener a Dios en cuenta en las decisiones? Y después, ¿a quién echamos la culpa? A Dios, ¿verdad? Es que Dios, es que fue por Dios, es que es por Dios. Queremos culparnos, mis hermanos, de todo. Pero lo hermoso es que Dios, dentro de su sabiduría, dentro de su misericordia, puede llegar a usar las peores crisis en nuestra vida, los peores dolores, los peores sufrimientos. ¿Saben para qué? Para muchas veces tocar nuestro corazón, para llamarnos al arrepentimiento, a la reflexión, para alertarnos, mis hermanos. Porque generalmente lo que no
aprendemos en la abundancia, tenemos que aprender lo que en el dolor y en la escasez. Así es el ser humano, aprender en la escasez y en la dificultad. Muchas veces, mis hermanos, el dolor en nuestra vida es como el micrófono de Dios hablándonos, ¿verdad? Es como la voz de Dios diciéndonos, llamando nuestra atención, diciendo: yo quiero ayudarte, yo soy tu refugio, yo soy tu paz. Muchos no entienden, ¿verdad? No entienden sino a través del dolor y del sufrimiento. ¿Saben ustedes que hay cientos, tal vez y miles y hasta millones de personas en el mundo que dan testimonio de que el sufrimiento y el dolor fue la única herramienta que les sirvió para poder acercarse a Dios, para poder buscar a Dios? Miren, tristemente tengo que decirlo, o trágicamente, pero Dios, no tenga la menor duda, Dios a veces tiene que apretar a algunos cabeceduros, apretarlos para que entiendan. Si tú eres hijo de Dios, si eres un hijo de Dios y estás así medio extraviado, Dios va a tener que apretarte para que entiendas. Ahora, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si no lo eres, pues el diablo le va a consentir. Porque así son las cosas, ¿verdad? Dios por sus hijos. Como nosotros como padres, nosotros ¿por qué nos preocupamos? ¿Por nuestros hijos o por los hijos del vecino? Nuestros hijos, ¿verdad? Así es, Dios se preocupa por sus hijos. Los hijos del diablo, que también los hay, pues que responda a su padre. ¿Recuerdan la vida de la historia del hijo pródigo? Allá lo llevó, ¿verdad? Y allá lo apretó hasta que tuvo, como dice esta historia, que él como que volvió en sí y dijo: ¿qué está pasando aquí, verdad? Y Dios, repito, Dios tendrá que apretar a muchas personas que reciben el favor de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, lo saca de unos problemonones a veces, ¿verdad? Y después de que el Señor les hace el favor, ¿sabe qué? Se van, no vuelven más. Vienen cuando se les da la gana o cuando llega otro problema, ¿verdad? Vuelven otra vez a buscar a Dios. Eso sucede aquí, no en las demás iglesias, ¿no? Aquí no, aquí todos son muy fieles. Los que están inclusive por las redes también. Yo no sé si le puedo regalar de pronto un texto que no está ahí en Malaquías 1, 13 y 14, porfis. Me llegó a mi mente en este momento. Ese texto, si lo tienes, si se puede. Esta pantalla no está prendida, la del frente. Malaquías 1, miren, ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio. ¿Se dan cuenta? Mira, hay gente que es así. Dicen amar a Dios. Cuando Dios les hace el favor, ay, Diosito, eres lo máximo, ¿verdad? Pero no les gustan las cosas de Dios, no les gusta venir a la iglesia, les fastidia las cosas de Dios. ¿Qué dice el 14? Dice: maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Todos aquellos que, ay, Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí voy a ser el mejor cristiano. Gracias por esa bendición que llegó a mi vida. Le prometo que ahora sí, a partir de enero, porque todas las promesas son a partir de enero, ¿no? Siempre. A partir de enero, ahora sí. Los gorditos y las gorditas, a partir de enero. Lo que no dicen es a partir de qué año, ¿no? Pero a partir de enero. Todos son así. No, a partir de este enero sí. Mire, usted no se imagina las cantidad de personas que han hablado con nosotros. No, pastores, ahora sí ya, a partir de enero yo me voy a hacer juicioso. Voy a comprometerme, dígame qué tengo que hacer. A uno les dura por ahí 1 mes, 2 meses, las fuerzas, 3 meses. Miren lo que dice aquí, miren. ¿Saben qué dice? Que están bajo la maldición de Dios. O sea, eso no es juego, mis hermanos. Si puede haber algo terrible en la vida, mis hermanos, es estar bajo la maldición de Dios. La persona que promete algo y no lo cumple. Y después a chillar, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Está escrito, mis hermanos,
El desconocimiento de la norma no exime la responsabilidad. Tremendo, mis queridos hermanos. Esto, repito, no es juego. Dios nunca en la Biblia, Dios nunca en la Biblia nos ha prometido ausencia de problemas, nunca. Si alguien le dice eso, es un mentiroso, un farsante, un hipócrita, mentiroso. Dios en la Biblia jamás promete ausencia de problemas en nuestra vida, jamás. Sino que nos prometió que en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, de esa dificultad, que Él va a estar allí para ayudarnos, para darnos paz, consuelo, fuerza y gozo para seguir adelante. Es lo que dice la Biblia. Lo otro, mis hermanos, lo dicen esos charlatanes mentirosos que se autoproclaman hoy día que profetas y en cuanta tontería se inventan. Eso no dice la Biblia. Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios muchas veces, miren, dentro de su soberanía infinita, ocasiona o permite ciertas cosas en nuestra vida que no nos gusta, por supuesto, pero allí en medio de esa tormenta, dice, en medio de esa prueba, de esa aflicción, Él levanta su voz para decirnos: continúes confiando en mí, no se turbe vuestro corazón, confía en mí, dice el Señor, que yo soy tu protector. Por eso cuando veamos, mis hermanos, repito, que todo esté incierto, que está oscuro, no hay futuro tal vez, vemos el panorama difícil, que la crisis parezca acabar con todo, no te desesperes, dice el Señor. No te desesperes, dice, no se turbe vuestro corazón, no pierdes la esperanza. Allí, mis hermanos, es cuando viene la promesa del Señor y nos alienta, nos rescata. Nos alienta para seguir adelante. Recuerden, si alguien existió en este mundo que haya sufrido, que haya padecido sufrimiento, dolor, traición, ese fue el Señor Jesucristo. Él fue. Por eso Él siempre está cerca para abrazarnos, para confortarnos, porque Él sabe, Él experimentó, mis hermanos, Él experimentó lo que es verdaderamente el dolor y el sufrimiento en su cuerpo. Por eso cuando nos acercamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, aunque nuestro corazón esté roto, esté destruido, Él dice que Él tiene el poder para hacerlo nuevo. Él puede recoger esos pedazos allí del corazón, esos pedazos de nuestra vida, recogerlos y hacer de esos pedazos algo nuevo. Porque Él es Dios, Él es el soberano. Él conoce tu necesidad, mi amigo, más que nadie, más que nadie. Él sabe perfectamente lo que está pasando en tu vida, en tu corazón, por tu mente. Lo conoce perfectamente, mis hermanos. Por eso dice, no te desesperes. Dice, no se turbe vuestro corazón, confía en mí, confía en mí. Por el Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El Señor dijo, yo me voy, recuerden, pero volveré. Es una promesa. Y esa promesa, mis hermanos, debería hacer palpitar nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el día que Él vuelva, el día que Él regrese, pondrá punto final a todo este sufrimiento. Todo esto terminará, mis hermanos, todo acabará, toda lágrima, todo dolor, todo sufrimiento, todo eso terminará. Pero mientras Él regrese, esta es la otra promesa, mientras Él regrese, mientras Él vuelva, mis hermanos, nos prometió que las cosas iban a estar difíciles para todos. Todos tenemos situaciones difíciles, unos tienen unas, otros tienen otras, todos pasamos por momentos difíciles.
Pero esas cosas difíciles, mis hermanos, nos deberían hacer levantar nuestros ojos al cielo, nuestra mirada al cielo y acercarnos a Dios. Deberían llevarnos a darnos la mejor oportunidad en la vida de un ser humano, mis hermanos. Y es que las promesas de Dios lleguen a ser realidad en nuestra vida. Que su palabra se haga real en nuestra vida. Porque todo este dolor, ese sufrimiento, nos están recordando, mis hermanos, que nuestro lugar, que nuestro lugar no está en este mundo. Que nuestra ciudadanía, que nuestro futuro no está en este mundo. Recuerden lo que siempre les he dicho, estamos de paso, somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, y nuestro futuro está allá, ¿verdad? Cerca de Él. Allá, mis hermanos, es donde un día vamos a llegar y allá es donde debemos apuntar. Todas estas cosas un día van a pasar. Un día van a pasar. Por eso dice el Señor: no te afanes, no te desesperes, no se turbe vuestro corazón. Confía en mí, ten paciencia, que yo voy a volver un día. Para algunos el regreso será el fin del mundo. Para otros su regreso será cuando tengamos que presentarnos en su presencia, ¿verdad? Pero el fin va a llegar. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Coloquemos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos fortalece. Tu palabra, Señor, nos ayuda a mantenernos firmes en este valle de lágrimas, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos ayuda en esta mañana, Señor, a seguir confiando en Él, a que no se turbe nuestro corazón, a que no nos desesperemos, Señor. Sea cual sea la circunstancia, va a tener un final. Gracias, bendito Dios, por tu gracia, tu misericordia y tu favor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aunque tú partiste, Señor, nos dejaste tu palabra, Señor, por la cual nosotros podemos guiarnos. Que tu palabra nos ilumina nuestro caminar, es esa antorcha que nos indica el camino, la senda por la cual debemos caminar, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy rogamos, Padre Santo, para que tu favor y para que tu gracia nos aliente, nos anime cada día, Señor, a conocer más de tu palabra, a indagar más de tu palabra, Señor, a poder extraer de ella esos tesoros maravillosos para nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti, Señor, te damos toda nuestra honra, nuestra gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.